Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Un programa dirigido a gente inteligente, a gente solidaria, a gente patriota. Un programa dirigido a gente dominicanista y a nuestros extranjeros que están en la República Dominicana, que aman y quieren a este país. A ellos está dirigido este programa, que llegamos hasta ustedes, con mucho privilegio, por cierto, a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas sus disponibilidades tecnológicas, y Cananga TV, un novedoso emprendimiento de televisión digital que está con nosotros también los días sábados, y Super TV 55 en Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, que hoy tenemos un entrevistado muy útil para la ocasión, porque podemos hablar de varios temas y él lo habla con calidad, con propiedad, y seguramente va a ser de gran utilidad también para nosotros y para ustedes. Hoy quisiera comenzar el programa con el comentario obligado. La frontera dominico-haitiana se ha convertido en el eje central de la atención pública en la República Dominicana. A partir de la tragedia que se produjo con el asesinato de 4 miembros de una misma familia, a mano de una banda de delincuentes dominico-haitiana. Fíjense que ya se subraya dominico-haitiana porque la policía ha dicho que 2 personas, incluido uno que cayó abatido en un supuesto intercambio de disparos, son dominicanos, y que el jefe de la banda era un dominicano. Dicho esto con mucha justicia y tomando como referencia las propias declaraciones de la Policía Nacional. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente, sobre este caso. Lo primero es que el presidente de la República estuvo el día miércoles en la frontera sur, es decir, que tiene como epicentro a Pedernales, y estaba hablando de progreso, estaba hablando de el proyecto turístico que se levanta no solamente en esa provincia, sino en todo el suroeste del país, el 4º polo turístico. Estaba hablando de inaugurar un puerto naval, estaba hablando de que en diciembre vienen los cruceros, ya se inician cruceros que llegarían a esa zona, de que se están construyendo 3 hoteles y demás. En ese mismo momento el presidente tenía la atención también puesta en la frontera de la zona norte, que tiene como su base a la provincia de Dajabón. Ahí el síndico, el alcalde de ese municipio de Dajabón, anunció que se iban a formar grupos paramilitares, lo llamo yo, él dijo grupos de voluntarios armados para vigilar y para contener la delincuencia proveniente de Haití. Posteriormente, Rubicón, creo que se llama Rubilón, el señor alcalde del municipio de Dajabón, dijo que era para combatir las bandas que ya estaban asentadas en territorio dominicano. Y los municipios de una comunidad del municipio de Partido, donde se produjo la tragedia, le dijeron que se iban a armar y que ellos iban a resolver el asunto. Y le dieron 10 días a los pobladores haitianos en esa comunidad para que abandonen la zona. Eso estaba el presidente muy atento mientras hablaba de progreso en la zona sur. Finalmente el presidente ordenó cerrar la frontera norte y dijo que la cerraba por esa situación debido a que todavía habían varias personas prófugas que habían participado en los hechos, y también porque del lado haitiano se continuaba la construcción de un canal de riego que pretendía desviar las aguas del río Masacre en violación a acuerdos internacionales entre Haití y la República Dominicana. El presidente todavía el día jueves no había dispuesto la apertura de la zona de la frontera norte, o sea, de las puertas de Dajabón, donde los días viernes y lunes se congregan miles de mercaderes haitianos a adquirir mercaderías diversas del lado dominicano en el más grande mercado binacional.
Aparentemente, por esa decisión presidencial de cerrar esa frontera norte, fue que ciudadanos haitianos voluntariamente iniciaron la clausura de la construcción del canal que desviaría el río Masacre hacia territorio de Haití. Porque la verdad es que le crea un gran problema el cierre de la frontera, especialmente a los haitianos, aunque también a los dominicanos que no pueden vender su mercadería. Todo esto yo lo narro para decirle lo siguiente. El presidente debe estar conteste de que la frontera norte, hoy sometida a los escarnios de una criminalidad organizada, en el mismo lugar donde mataron a las familias, a los integrantes de esa familia, las bandas dominico-haitianas, en ese mismo lugar, en el mismo procedimiento, otra familia mataron al jefe de la familia, que era un prestamista de la zona, e hirieron a todos los integrantes de la familia que encontraron ahí. Lo que quiere decir que intentaron matarlo, o sea, para ellos estaban muertos, pero quedaron heridos. Si fue el mismo tratamiento, pero también la policía dice que esa banda ha actuado en otras comunidades de la línea noroeste y de la propia frontera en los mismos términos. Es decir, asesinar gente una vez lo ubican, que pueden tener algún tipo de dinero o de bienes que ellos puedan robar. Pero también otras bandas operan en menor término en la zona. De manera que la zona está convulsionada por el auge de una criminalidad asociada a una inmigración descontrolada, como también lo quisiera yo señalar en este momento. Eso quiere decir, señor presidente, todo respeto, que usted está en la zona sur, estaba en la zona sur hablando de progreso y de lo que sería el nuevo Pedernales, sin darse cuenta quizás o sin obtemperar que la zona norte de la frontera infectaría a la zona sur, que está en mayor propensión al progreso. Es decir, la zona sur no va a llevar el progreso a la zona norte, a la frontera norte, sino que es al revés, la frontera norte va a transmitir la delincuencia a la frontera sur. Y eso es lógico, tan pronto los delincuentes vean que del lado de Pedernales, del lado de hasta Jimaní, que puede llegar todo el brote de posible crecimiento económico en la zona, no van a quedarse en Dajabón, ni van a subir a Montecristi, van a bajar al sur a cometer fechoría. Por eso es que la frontera es integral en términos de combate a la delincuencia. Estamos de acuerdo con el presidente de la República en que la delincuencia hay que combatirla en su terreno. Eso déjense de cuento. Los periodistas somos a veces muy hipócritas. Decimos, en un supuesto intercambio, pero esa gente no acaban de matar a 5 personas, a 4 personas, y a una todavía está muy grave y la van a dejar con daños permanentes. Entonces cuando lo enfrentan, no, cuidado, bueno, así es la vida. Si una patrulla policial se enfrenta a un grupo de delincuentes, este programa aboga para que a la policía no le pase ni le pique ni un mosquito. Y por último, sobre este tema, quiero señalarle a ustedes lo siguiente. La delincuencia crece en la frontera, en toda la frontera, pero especialmente en la frontera norte. Muy bien, eso muy mal. Pero ustedes no atendieron lo que dijo el periódico The New York Times de los Estados Unidos, relativo a que sería un fracaso que 1000 policías africanos pretendan enfrentar a una banda bien armada que tiene el 80% del territorio de Haití bajo su control y que manejan incluso a metralleta 70, con proyectiles 70, instalada en vehículos militares. La africanización que ha querido Estados Unidos, Washington, Ontario y Francia del tema haitiano es una burla a nosotros, porque lo que se pretende decir es que negros matan negros en Haití. Ningún otro país relativamente con etnias mezcladas ha querido participar de los esfuerzos que deben hacerse para retornar la paz y la institucionalidad en ese país. Lo que se quiere es que eso explote, eso que el presidente denominó como una guerra de baja intensidad, explote
y provoque una inmigración aún más descontrolada hacia la República Dominicana. Es más, se está pretendiendo obligar a la República Dominicana a que apruebe un proyecto de ley supuestamente para combatir la trata de personas, y no es más que para legalizar por ley la presencia de centros de refugios haitianos que se van a producir cuando la situación en Haití se vuelva aún más incontrolable. Todo esto yo quiero terminarlo de la siguiente manera. La inmigración controlada haitiana, en la que participan sectores civiles y militares, ya afecta muy sensiblemente a Puerto Plata como polo turístico. Hace tiempo que diezmó al polo turístico del este y está dañando los grandes centros de producción y de trabajo de Santo Domingo y de la zona de la línea noroeste, y particularmente de Santiago. Y próximamente se van a encaminar al Cibao Central. De lo que hablamos es de asentamientos haitianos vulnerables, no de una inmigración que pueda ser productiva para la República Dominicana. Es una inmigración de subsistencia, es una inmigración que huye al hambre crasa, a la marginalidad, a la exclusión y a la represión de bandas de delincuentes haitianos. Ojalá que este comentario, que va a ser el único que voy a pronunciar hoy, sirva para llamar la atención de la ciudadanía y particularmente de nuestras autoridades, encabezadas por el propio presidente de la República. Bueno, al retorno de esta breve pausa, en A Rajatabla, tendremos una interesante conversación con el doctor Enriquillo Matos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, médico internista, amigo mío, quien nos va a hablar de política y de salud. Nos vemos en un momento. Bueno, señores, no está de más que yo reitere a ustedes las gracias por estar con este programa, que es el programa estelar de todo cuanto produzco para la televisión. Pero la verdad es que me siento muy complacido hoy porque tengo a un amigo, al doctor Enriquillo Matos. Ustedes saben que uno se siente complacido, sobre todo cuando tiene de contraparte en un programa a una gente decente. Eso es bueno, uno se siente bien. No quiere decir que el que viene a este programa sea indecente. Pero quiero decir que uno se siente bien cuando tiene a una persona que uno no tiene que darle voltereta por aquí, sino hablar de la manera más sencilla y más amplia y más profunda que podamos tener. Doctor, saludo, ¿cómo está usted? Buenas, ¿cómo está, Orión? Un placer, agradecido de compartir con usted. Es un privilegio, ¿verdad? Gracias. Doctor, usted es un médico internista, usted es un médico de las urgencias, usted es un médico del pueblo, usted siempre ha estado vinculado no solamente políticamente, sino también profesionalmente con los sectores más populares, más, y como yo lo digo, del otro lado de la franja de la miseria. Así o de es. la verja de la miseria. Aunque usted también ha participado en buenas clínicas y todo lo demás. Usted conoce todo el sector. Para usted un paciente es un paciente. Ahora, yo le digo, ¿cómo es posible que nosotros lleguemos a ver a unas autoridades que nos están diciendo durante varias semanas, no, tenemos controlado el dengue? El dengue se está haciendo en todas las regionales, hemos dispuesto esto y aquello y lo demás para allá. Y un buen día le dicen, bueno, el dengue ya es un brote epidémico. Yo no sé qué significa brote epidémico, que no digan que es una epidemia, pero bueno, un brote epidémico. Y dicen, no, este año solo han muerto 42 personas, pero no puede ser, todas no son por dengue. Nosotros sospechamos de que las que se han muerto es por otra cosa, pero hay 42 que están reportados como muertos por dengue. Y bueno, tenemos 6.000 infectados comprobados, lo cual quiere decir que sospecha de dengue debe ser. ¿Usted no cree que es un poquito demasiado la improvisación? Mira, yo estaba leyendo una información de precisamente las actuales autoridades antes de llegar al gobierno. Y decían que cómo va a ser que sabiendo que viene un año epidémico de dengue, las autoridades no hayan hecho las previsiones del lugar, etcétera, etcétera. Y que el despilfarro económico. Y entonces yo he notado, y usted hace una aseveración
muy importante, muy aguda, sobre brote epidémico. Entonces uno se pregunta, no había, porque la definición de brote epidémico está hablando de una enfermedad que nosotros no esperábamos. Es decir, eso en términos formales de la definición de brote epidémico, dice que las autoridades no lo estaban esperando, pese a que el año pasado nos anestesiaron con cerca de 6.000 casos y que no profundizaron en las medidas que tiene que darse para controlar el dengue. Las medidas que tienen que darse para controlar el dengue son básicamente de prevención, porque estamos hablando de que es una enfermedad que es adquirida a través de un vector, y ese vector se produce en condiciones especiales de acumulación de agua, de dificultades en nuestras casas, ¿no? Que precisamente por ello hemos visto en muchos casos que ha habido protestas porque no han llegado el agua para acumular y bueno, para usarla, ¿no? Acumularla ya es un riesgo en términos epidémicos. Y tenemos entonces pasando un año de mucho calor. Es decir, que las autoridades de salud sabían, primero, que tenemos unos 2 o 3 meses de lluvia y que tenemos un calor insoportable que aumenta la productividad del vector. Es decir, esto lo sabemos básicamente porque las redes definieron la condición epidémica del dengue. Es decir, mucha gente empezó a tener fiebre, tener dificultades, se estaba muriendo gente, y entonces estaban yendo a las clínicas, a los centros, estaban haciendo, los médicos estaban mandando a hacer pruebas de dengue, y por eso es que usted ha visto que en los últimos 2 meses es que ha llegado esta situación especial de que las autoridades tengan que reconocer que hay un brote epidémico. No, aquí hay una epidemia de dengue. Y esa epidemia de dengue, que está definido más o menos cuál es la letalidad del dengue debidamente seguida, la enfermedad, estamos hablando de que está muy por encima de lo que los libros nos dicen que es la mortalidad del mismo. Yo leí que somos el tercer país de la región en muerte, en contagio de dengue. 3.000 por cada 100.000 habitantes. Así es. Leí eso. Así es. Eso es una cifra respetable. Pero ahí no solamente se queda. Si usted me dice que esto precisamente es una enfermedad donde los niños es donde tenemos que tener mayor cuidado, esto no se queda ahí. Las autoridades de salud tienen que decir también que enfermedades que pasamos 10 años, 15 años, es decir, hubo periodos de gobierno aquí donde una enfermedad inmunoprevenible no se presentaba, y este gobierno ya en 3 años ha quintuplicado la frecuencia de esas enfermedades. ¿Cuáles, por ejemplo? Tosferina, difteria. Es decir, nosotros tenemos casos de difteria con muchas muertes en este año, donde es una enfermedad que en muchos países no se presenta, que tenían 15 años sin presentarse, y nosotros, yo estuve buscando, y en 15 años se presentaban 2 o 3 casos. En la mayoría de los años, sin un solo caso. ¿Se ha multiplicado, se ha duplicado? ¿Qué ha pasado? Pero exponencialmente. Estamos hablando, debe haber cerca de 40 casos ya de difteria. ¿Qué usted recomendaría? Y entonces es una enfermedad inmunoprevenible, lo que quiere decir que mientras anunciamos que estamos vacunando a la población, las enfermedades que en una adecuada vacunación no se presentan, están presentándose en la República Dominicana. Eso yo iba a preguntarle, la vacunación, el Sistema Nacional de Vacunación, ¿usted lo siente? ¿Está siendo efectivo? Ese fue, yo siento algún nivel de respeto por el director de epidemiología,
pero él no es el responsable del programa de inmunización activa, ¿no? Hace un mes yo escuché que habían aumentado los niveles de vacunación, pero esta es una gestión de salud tan poco creíble que con mucho dolor tenemos que ya compartir de manera así abierta y pública que se alteran datos en la República Dominicana. Eso es peligroso, en materia de salud es peligroso. Eso en significa, todo, pero en materia eso de salud significa es que fácilmente, demostrado esto por los organismos internacionales, mañana, cuando la Organización Mundial de la Salud vaya a dar sus informes de las Américas, fácilmente nos saca a nosotros del listado de fuentes confiables y nos va a presentar como un país que sus estadísticas no son creíbles. Okay. Entonces eso se presenta básicamente porque definitivamente en los casos donde nosotros tenemos compromisos internacionales con los objetivos de desarrollo sostenible, que primero usted sabe fueron los desarrollos del milenio, sí, nos comprometía a nosotros como país disminuir la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal. Y yo leía, en julio se celebró un congreso de pediatría en la República Dominicana y su presidente, el presidente de la Sociedad de Pediatría, informó algo que es realmente desagradable decirlo. Somos el país fuera de Haití con mayor índice de mortalidad neonatal, es decir, que nuestros niños se mueren antes de los 28 días. Eso lo informó el presidente de la Sociedad de Pediatría. Ahí cuando ocurrió eso en la maternidad, una situación difícil, de una cantidad apreciable de niños fallecidos neonatales, se dijo que no, que se le estaban cambiando las fechas de las edades para decir que no, que sobrepasaba la condición de neonatal. Así es. Varios médicos se me acercaron y en un caso, una destacadísima neonatóloga tuvo que renunciar del hospital debido a la alteración de las fechas. Es decir, si el embarazo tenía 30 semanas, es decir, donde vino el producto, ¿verdad? El niño, sí, tenía 30 semanas, donde ya es un producto viable, alteraban y le ponían 26 semanas, donde se supone que entonces el producto no es viable. Esa joven, bueno, una persona ya de mi edad, no se puede decir que es joven, ¿no? Tuvo que renunciar a su condición de médico del hospital. Es decir, que no estamos hablando de cosas pequeñas. Okay. Bueno, estamos siendo portadores de noticias un poco pesarosas, pero la realidad. Ahora yo le quiero preguntar, lo quiero vincular con el tema haitiano. Yo sé que a usted le duele mucho esto que vamos a hablar, pero hay una inmigración, indudablemente hay una inmigración descontrolada. Pues no es lo mismo que sacan los mismos indocumentados haitianos que son repatriados, vienen por el lado de la corrupción. Una cantidad impresionante. Es más, yo que visito una zona sur con mucha frecuencia, me dicen amigos haitianos que andan con los 3,000 pesos en los bolsillos. Porque el papel que le dieron de la regularización ya se venció y ellos no saben ni cómo es eso, ni hay ninguna autoridad que le explique qué hacer para renovarlo. Entonces ellos deciden andar con los 3,000 pesos. Los 3,000 pesos que si se encuentran con la camiona, lo van a instalar y ellos van a informar que tienen los 3,000 pesos, que ya saben que eso es lo que tienen que pagar, para que lo bajen de la camiona antes de llegar a Asua. O antes de llegar después. Entonces, ahí ellos pagan los 3,000 pesos. O antes o después de salir del puesto de control, donde lo depuran. Pero ahora yo le quiero señalar a usted, desde el punto de vista sanitario, yo sé por el lado de la agricultura que las autoridades, no sé si lo están haciendo, tienen medidas fitosanitarias para evitar el ingreso de plagas que dañen la fauna o la agricultura en sentido general. Incluso también la parte de los animales. Dicen que la fiebre porcina ingresó por la frontera norte
porque Haití no tiene control de nada, porque es un estado fallido en este momento. Entonces, desde el punto de vista médico, epidemiológico, ¿usted no cree que esos asentamientos de miseria que se trasladan a la República Dominicana, la miseria de Haití trasladada a la República Dominicana, están en Bávaro, están en todas partes, yo no le voy a decir ni... Desde el punto de vista sanitario, ¿qué significa eso para unas autoridades que parece que no tienen mucha planificación de la prevención de enfermedades? Mira, yo pienso, la mejor definición que yo puedo dar de la gestión, ¿no?, es por la forma como lo abordan. Es que estamos hablando de videojuegos. Es decir, estamos hablando de un gobierno de videojuegos. Lo que usted está informando tiene explicación científica y demostrada en los estudios médicos de presencia de enfermedades en la República Dominicana. Ejemplo, si nosotros vamos a una población cualquiera y vemos la incidencia del VIH, va a aparecer en cualquier sitio de la República Dominicana que el promedio es de un 1%. Pero si se presentara en las áreas donde hay migración especial, ¿no?, especialmente de nuestros vecinos, estamos hablando que eso sube al 5%. Es el caso del VIH, pero también es el caso de la falsemia, es el caso de la difteria. La falsemia, ¿por qué? Es el caso del cólera. La falsemia no se transmite. Bueno, porque hay vínculos genéticos que se van dando de nacionales haitianos y dominicanos, pero también, en el caso, por ejemplo, también ya más vinculado a que no necesita esa relación. Esa transferencia genética. La falsemia. La falsemia. Es decir, hablamos de la falsemia, pero también... la incidencia de la falsemia incrementa con la inmigración. También, porque es muy frecuente en Haití. ¿Esas son enfermedades de la miseria, propias de la miseria, falsemia o no? No necesariamente, es un asunto genético. Pero que es más frecuente en Haití, vinculado mucho a la población haitiana. Pero tenemos la fiebre tifoidea, que con la presencia del vector, con una persona que pica al lado a una persona afectada, y donde esa enfermedad es crónica, ¿no?, en términos de presencia en el organismo, pues entonces viene la infección en dominicanos. Eso implica, en la mayoría de esos casos que le estoy diciendo, que ha sido demostrado que usted va a Higüey, usted va a áreas de asentamiento en cualquier otro lugar de las fronteras, y entonces las enfermedades se manifiestan de manera diferente a la población dominicana. Claro, nosotros no vamos a poder controlar eso si tenemos una migración fuerte, aún no sea controlada como lo estamos señalando. Pero ¿usted cree que hay política de prevención, de contención de ese tipo de situación, sabiendo que es por un origen migratorio fundamentalmente? No, porque habíamos escuchado al presidente de la República decir que este problema se resolvía en 2 años. Que en 2 años aquí no iba a haber un solo caso de un inmigrante ilegal. ¿Usted está seguro que el presidente dijo eso? Yo no... Eso yo lo escuché con él, aunque él se lo negó a la propia entrevistadora después. Bueno, por eso le digo que no, parece que no. Es decir, él se le olvidó y entonces dijo que él no dijo eso, pero yo creo que usted lo vio también, yo también lo vi. Pero lo trascendente de eso no es encarar al presidente y decirle eso, que no es bueno. Lo importante es tener ciudadanos que tengan la capacidad de decir, Orión, yo me equivoqué en esa información. Pero el tema es más grave de lo que yo pensaba, y las medidas que creo que pueden resolverse ya no es una medida solamente del gobierno dominicano, que déjame decirle,
Por eso me preocupa mucho el asunto del dengue. Las enfermedades que son de transmisión de vectores, creo que usted ha visitado la isla de Cuba. Aunque ellos tuvieron una vez en el año 80, usted recuerda, una crisis muy seria del dengue. Pero el caso puede ser debidamente manejado, es con una vinculación social y municipal. Correcto, en eso este programa ha estado llamando la atención, pero ya estamos hasta aquí, diciendo cómo no hay eso, a través de los municipios y luego también a través de una campaña que lo había antes, una campaña que le diga a la gente cómo todo lo que esté boca arriba, que suma agua en el patio, en los traspatios, en las plantas, etcétera, eso hay que liquidarlo como forma de ir reduciendo las posibilidades de que se críe el mosquito pero también con las comunidades, también. ¿Para qué tenemos nosotros los ¿cómo ustedes le llaman? Los trabajadores sociales que van donde la gente, mire señor... Coordinadores de salud. ¿Alguien ha visto algún coordinador? La mayoría los votaron, los pobres. Vámonos a un cambio. Ganaban 3,000 pesos. Vamos a ver si usted podemos sacar una buena noticia ahora en lo que nos va a quedar del programa con el doctor Enriquillo Matos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero también convocado a este programa en su condición de médico internista, de antiguo funcionario del sector salud, que está con nosotros en este momento, también para describirnos el peligroso cuadro de salubridad que tiene la República Dominicana en términos epidemiológicos. Nos vemos en un momento, señores. Estamos en A Rajatabla. Bueno, yo creo que es de justicia hablar de política, porque si vamos al tema de salud tendremos que tener 2 o 3 programas, que es más útil para mí, pero también uno tiene que compartir los temas y la política. Yo quiero hacerle alguna pregunta. Si usted la considera incómoda, usted declina responder. Tengo derecho al silencio. No es la 5ª enmienda, pero usted dice, no, yo me puedo callar. O lo que nosotros le decíamos a nuestros interrogadores en los tiempos de política, no tengo conocimiento, señor. Así que ya usted sabe. Bueno, da la impresión de que desde el liderazgo fundamentalmente del PLD, se está torpedeando el proyecto de alianza entre los partidos, el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, porque el líder del partido, del PLD, el presidente Danilo Medina, siempre llama la atención a su militancia y está yendo a todas partes diciendo, acuérdense, estamos por ahí que votar morado, esto es morado. Entonces, da la impresión de que lo que se intenta es, claro que tiene que llamar a votar morado, pero cuando se hacen demasía, como si la gente no entendiera, los militantes del PLD, que es morado que van a votar, o si él no le tuviera confianza. Entonces da la impresión de que, hey, no, estamos juntos pero no revolujados. Valga el término muy popular. Yo lo veo desde otra óptica, porque recuerda que yo coordino desde la Lincoln al 12 de Jaina, 27 y Malecón, es decir, la parte política. Circunscripción número 1. Sí, del trabajo. La circunscripción es el ingeniero Rivas, ¿no? Ramón Rivas. Pero la parte operativa de trabajo me corresponde a mí conjuntamente con otros compañeros. Y el temor mío es, lo voy a compartir aquí, no debía de compartirlo, claro, pero yo espero que sea adecuadamente eso asimilado. Está entre usted y yo y los televidentes. Exacto. La gente se amaña cuando, si yo llegué, estaba en un conflicto de un pleito con alguien, y llega Orión, que es mi hermano mayor, entonces como que me sublevo y empiezo a decir cosas que no decía cuando no estábamos en el proceso de la visita de mi hermano mayor. En el caso de las alianzas, el temor mío es que la gente baje el nivel, la intensidad del trabajo. Eso es para el PRD,
Eso es para la Fuerza del Pueblo y eso es para el PLD. De modo que la dirigencia de la Fuerza del Pueblo y la dirigencia del PRD igualmente tienen que ser llamados, motivados para que voten por sus colores y que su trabajo sea redoblado, porque es la única forma de hacer las cosas adecuadamente. Las alianzas producen algún nivel de acomodamiento. Entonces, el trabajo, como lo tenemos que hacer entre dos, se lo dejamos a Orión. No, tenemos que hacer nuestro trabajo para que la voluntad y la expresión del pueblo dominicano, en términos del PLD, sea mayoritaria. Y aspiramos, de verdad, de manera sincera, que la votación de nuestros aliados sea mucha. Que sea mucha. Es decir, que la competencia sea para ver quién consigue más adeptos, porque esa es la forma, y más electores, porque esa es la forma de garantizar una mayoría que rescate a la población dominicana del desgobierno que estamos padeciendo. Un desgobierno que éramos, Orión, porque usted siempre ha tratado el tema. Nosotros éramos líderes conjuntamente con Panamá en crecimiento, ¿no era así? Sí. En las Américas. ¿Usted sabe que somos líderes ahora? En la deuda. Es decir, somos líderes en los intereses del pago de deuda. Y, peor aún, violando la ley, cogiendo prestado para pagar deuda. Los intereses de la deuda. Es decir, que estamos pagando gastos corrientes con la deuda, prohibido expresamente por las leyes dominicanas. ¿A qué se debe, doctor, que dicho todo eso, el presidente Luis Abinader mantiene la principalía en las encuestas que se publican en la prensa? Yo no sé si hay encuestas que ustedes manejan o no sé, pero las que publica la prensa dice que el presidente Luis Abinader está encabezando la preferencia del voto. ¿Somos masoquistas o qué está pasando? Bueno, tenemos cerca de 3 experiencias recientemente de elecciones en América Latina y también en Europa. En todos los casos, lo que han dicho, esas encuestas no se han reflejado en las urnas, o no se han reflejado como lo dicen las encuestas. El caso por ejemplo, del más reciente, ¿no? de Arévalo. En el caso de Arévalo, una semana antes de las elecciones, ¿qué semana? El mismo día de las elecciones, en las encuestas de urna, ocupaba un 8º lugar. Y hoy es el presidente de Ecuador. Si lo dejan. Perdón, de Guatemala. De Guatemala, sí lo dejan. De Guatemala. Porque y está entonces, recuerda que se había, igual que aquí en la República Dominicana, se había judicializado el accionar electoral y político. Y la principal candidata del movimiento Semilla en Guatemala fue inhabilitada. Y en el segundo, sí, la segunda, como fue sorprendida la estructura, ¿no? Guatemalteca del control electoral, fue sorprendida. En la segunda vuelta entonces ha venido la judicialización del movimiento Semilla, intentando impedir que Bernardo Arévalo sea presidente. Da la impresión que usted quiere comparar la judicialización de los temas de corrupción que ha imputado principalmente a miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y de la familia presidencial del PLD. Es así, pero no significa que no esté de acuerdo con que los procesos judiciales se cumplan mediante lo que usted llama el debido proceso. Sí. Yo estoy hablando frente a un abogado, sí, y usted sabe que las medidas de coerción que se dictan en la República Dominicana tienen, en otros espacios es la excepcionalidad, en la República Dominicana, en términos... Es la regla. Y la selectividad. Porque si yo soy un narcotraficante, que tengo expedientes o presuntos narcotraficantes,
Ahora, que tiene una exigencia desde el punto de vista legal fuera de la frontera de la República Dominicana, entonces está en su casa. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo voy a primero a decirle que Enriquillo Matos es un hombre decente. Yo conozco toda su vida, toda su trayectoria, con muchos amigos en común, dónde acostumbra a ir, cuáles son sus amigos, qué tipo de bebida bebe, dónde se divierte, dónde está su familia, dónde está todo. ¿Usted cree que no en esa misma situación, si nosotros alentamos comportamientos como el suyo, nosotros no deberíamos reprochar el enriquecimiento vergonzoso? Absolutamente. ¿Usted no cree que nosotros no deberíamos oponernos a que con el debido proceso, con todo lo demás? Por eso dije que tiene que, y eso es algo que debe continuar desde el punto de vista, lo único malo es la selectividad. Correcto. Cuando usted produce una selectividad, usted es lo que está dañando el proceso. Dígame una cosa, ustedes han sido... Y creo, sí. y para fortalecer mi criterio, yo una vez tuve una reunión con las características, ¿no?, del espacio legal partidario que yo ocupo. Y cuando salí de ahí, que yo vi mi vehículo y vi la ostentación que se hacía del uso de esos vehículos tan aparatosos, sentí una vergüenza enorme. Y yo creo que eso es una parte crítica que tiene que asumir cualquier dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Sabe que en eso, el último congreso fue el congreso... José Joaquín Vidó Medina. Sí, no fue el anterior, El no Rebotello. El no Rebotello, que vino inmediatamente después de la derrota del PLD. Correcto. Yo dije, primer congreso donde no hay un punto fundamental que fuera relevante de autocrítica. ¿Por qué perdimos? Luego el presidente, don Danilo Medina, produjo un discurso donde él estableció la causa por la que el partido perdió. Y llamó la atención diciendo que era el afán de dinero, el afán de comodidad, el afán de tener a todos sus dirigentes empleados y que los vecinos y los de los sitios se avergonzaban. Decía, pero nada más son ellos que trabajan. Eso dijo el presidente. Pero ese no era el tipo, a pesar de que fue muy oportuno en decirlo a estos pequeños burgueses, variándonos de cuando nosotros estábamos en la política. Era oportuno decirlo. Sin embargo, la autocrítica tiene que ser el partido, debió haberla hecho el partido, sobre aspectos relevantes. Por ejemplo, cómo nosotros vamos a combatir el flagelo de la corrupción, que quizás no pudimos combatirlo de la manera que es. Un partido tiene que decir dónde está mal. Un partido que conte en los documentos del Congreso. Y eso lo digo porque posiblemente, quién sabe, imagino, el PLD puede estar en el poder próximamente, o esté Fuerza del Pueblo. Entonces los 16 años no pueden pasar diciendo, no, nosotros no hicimos nada. No, la parte mala nosotros está consignada, que nosotros la aceptamos y tenemos una autocrítica. Eso hacen todos los partidos progresistas del mundo. Nosotros hablábamos que previo a esta situación del 2020 que se dio lastimosamente, ¿no? Decíamos que ya estaba agotado la estructura, ¿no?, del partido. Recuerda que no nos elegíamos, era selección, no había la necesidad de ser igualmente crítico, decente, responsable. Podíamos atropellar y lamentablemente tenemos que hacer ahora esas correcciones. Pero el partido ahora tiene que ser un partido de causas sociales. Muy bien. Es decir, las causas sociales del pueblo dominicano tienen que ser las causas sociales del Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá así será un partido progresista, ojalá. Enriquillo, de verdad que estoy muy contento con esta entrevista que hemos tenido, esta conversación que hemos tenido. Gracias. Entre una persona decente, de verdad. Gracias. Y te coloco en mi lista para cada vez llamarte para que venga aquí. Estoy a las órdenes siempre. Porque uno se siente muy agradado cuando habla con una persona decente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, mis amigos, por estar con nosotros. Con la gracia de Dios, después de ver esta conversación con don Enriquillo Matos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, médico internista, pues lo convoco muy agradablemente para la próxima semana, con la gracia de Dios,
cuando tendremos otro programa a rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Hasta entonces, mis amigos, mis amigas.